Buenos días a todos, bienvenidos a esta reunión extraordinaria, porque hacemos esta reunión fuera de nuestro... Recording in progress. Gracias a la venida de Mónica, que nos va a traer nos trajo un trabajo muy interesante. Es muy interesante toda su trayectoria. Esperemos que pueda contar algo en algún momento. Bueno, voy a ir presentándolos. La doctora Mónica Horowitz, médica, psicóloga y psicoanalista, doctora en literatura comparada, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica Portuguesa, de la IPA, miembro honorario de la Sociedad Psicoanalítica de París, fundadora de Bion en Marrakech, autora de ensayos y textos donde la clínica dialoga con la filosofía y la escritura. Y esto es un brevísimo CV. Bueno, después lo presentaré a Lucas, que va a hacer un comentario. Bueno, buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo profundamente a la Sociedad Psicoanalítica Argentina, a su consejo coordinador por esta invitación que me honra, a Lucas Margulis por la calidez y el cuidado con que ha hecho posible este encuentro y la paciencia que me ha tenido, y al doctor Paz por haberme acercado la idea de compartir este trabajo en este espacio. Vengo de un tiempo reciente de trabajo compartido en la Sociedad Psicoanalítica de París, en una Francia que forma parte de mi vida, donde colegas franceses, italianos y libaneses se reunieron alrededor de estas mismas preguntas, y del Instituto de Oporto, al que agradezco muy especialmente sostener un espacio en el que lo nuevo y lo antiguo puedan volver a pensarse juntos. En distintas lenguas y ciudades reaparece una inquietud común: cómo pensar aquello que marca una época y sin embargo no pertenece solo al pasado. Este año se cumplen 50 años del golpe militar en la Argentina y también 50 años de mi arraigo en Francia. Hay fechas que no pertenecen al pasado, siguen trabajando en nosotros, porque el pasado no existe sin el presente que vuelve a mirarlo. Hay tiempos que no se cierran. Desde esa resonancia entre memoria viva y experiencia actual, quisiera comenzar hoy nuestra conversación. Constelación del trauma. ¿Por qué hablo de una constelación del trauma? Cuando hablo de una constelación del trauma, no busco añadir una metáfora poética más. Intento nombrar una experiencia clínica precisa, aquella en la que el trauma no se presenta como un acontecimiento único, sino como un cielo cargado de escenas, silencios y sombras que no pueden reducirse a un simple antes y después. Hay una guerra, un exilio, una mirada que se apaga, y también todo aquello que nunca fue dicho, nunca fue llorado, nunca fue pensado. Estos elementos pertenecen a temporalidades muy distintas y, sin embargo, en el campo analítico emergen simultáneamente, como estrellas que solo se perciben cuando se sostienen juntas en la mirada. La palabra constelación me permite alejarme de una concepción lineal y excesivamente médica del trauma. No se trata de un impacto único y quirúrgico, sino de un entramado. Traumas directos, traumas heredados, traumas prestados de la historia familiar o colectiva. El trauma concierne no solo a lo que ocurrió,
sino aquello que dejó de ser pensable a lo largo de generaciones. La constelación del trauma es la configuración invisible que comienza a delinearse cuando paciente y analista sostienen una mirada compartida sobre esos puntos dispersos. No es un objeto a clasificar, sino un campo a habitar. Sitúo este trabajo a lo largo de un eje que llamo el campo, el tiempo y la humanidad. Puse como fechas 1890, 1960. Después hablaremos de esas fechas que me dije, ¿por qué 1890, 1960? Pero que nada. Me pregunto cómo acontecimientos de 1914, 1933 o 1945 continúan viviendo hoy, en un sueño, en el síntoma de un nieto, en el cuerpo de la noche. El consultorio se convierte en uno de los lugares donde el tiempo histórico, el tiempo psíquico y el tiempo de la sesión vuelven a cruzarse y a reorganizarse. Hablar de constelación del trauma es reconocer que no estamos frente a una entidad fija. Habitamos un campo en el que pasado y presente redistribuyen sus posiciones. Nuestra tarea no es imponer un orden, sino sostener la posibilidad de que emerja otra configuración, frágil, provisoria, pero pensable. Demasiado grande para la habitación. Me gustaría comenzar con una imagen muy simple. Un analista sentada en su consultorio, escuchando un relato que se siente demasiado grande para la habitación. En esos momentos, el trauma no es solo algo que ocurrió en el pasado, aparece en la manera en que el tiempo se fractura dentro de la sesión, en la atmósfera del campo y en el propio cuerpo del mismo. Esta pregunta atraviesa mi trabajo y aquello que he llamado constelación del trauma. Comenzaré con una viñeta. Lo llamaré señor K. Un hombre de alrededor de 40 y tantos años, tercera generación después de la guerra, llega, como muchos pacientes, por algo pequeño. Una vaga sensación de fracaso, un cansancio antiguo, una impresión crónica de llegar siempre tarde a algo que no logra nombrar. Durante varios meses relata historias pequeñas, aplanadas, de trabajo y agotamiento. Su vida aparece en episodios breves, casi sin relieve, como si todo fuera simplemente la vida cotidiana. La historia, en el sentido histórico, solo aparece de pasada, como un comentario al margen. Mis abuelos dejaron todo durante la guerra. En fin, eso es historia. Cada vez que dice esto, sonríe levemente, se encoge de hombros y cambia de tema. El asunto de la guerra cae como una nota suelta en el medio de su discurso, desconectada del resto, queda suspendida en el aire, demasiado pesada y al mismo tiempo tratada como si no tuviera importancia. Es a partir de esta pequeña fisura entre esos historias y el silencio que sigue, que la constelación del trauma comienza a tomar forma en el campo analítico. Durante un tiempo, sin embargo, no se dice nada más. La guerra regresa solo como una sombra en el borde de las frases. Nunca hablaba mucho de eso. Era un tema prohibido en casa. El tono siempre el mismo, liviano, casi indiferente. Hasta que en una sesión, casi como si no importara, dice: tuve un sueño tonto anoche. Cuenta entonces que se veía así, en un corredor muy largo, con puertas a ambos lados. El piso era de gris gastado, sin brillo. Caminaba lentamente, con la sensación de llegar tarde a algo, sin saber exactamente a qué. Al final del corredor había una puerta simple pero pesada. Sabía que tenía que abrirla, pero a medida que se acercaba sentía que su cuerpo se encogía. Intentaba girar la manija. La puerta parecía pegada al piso. No estaba cerrada con llave, pero no cedía. Mientras describe el sueño,
Noto la reacción de mi propio cuerpo. Me descubro conteniendo la respiración cuando se acerca a la puerta. Siento una ligera presión en el pecho, casi como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. En el sueño, el señor K intenta una vez, 2 veces, 3 veces. Cada intento aumenta una sensación difusa de vergüenza y culpa sin palabras. Se despierta con el corazón acelerado, con la sensación de haber fallado en algo decisivo, pero sin saber qué. Cuando trabajamos el sueño, dice medio broma, es un poco ridículo, ¿no? Una puerta que no se abre. Debe ser estrés laboral. Sin embargo, mientras hablamos, el corredor comienza a adquirir otra densidad. Ya no es solo el corredor de un edificio enorme, hay algo institucional en él, algo de límite, algo de pasaje controlado. Primera vez recuerdo una fotografía antigua de sus abuelos, tomada en un edificio público antes de irse a las apuradas durante la guerra. La puerta cerrada no explica la historia familiar, pero la condensa. Lo que fue vivido de manera extrema y sin embargo nunca verdaderamente dicho. Lo que en la generación siguiente se transmitió como ansiedad difusa, como miedo a llegar tarde, a no estar a la altura de aquello que se perdió. En la sesión, la impresión inicial vuelve con fuerza. La historia es demasiado grande para el consultor. El sueño vuelve visible aquello que hasta entonces solo estaba escrito en el tono de la voz, en sonrisas desubicadas, en los silencios entre 2 frases. Es en este punto, en la conjunción entre el corredor, la puerta que no se abre, el cuerpo del paciente y el cuerpo del analista, donde el campo traumático se deja entrever como una constelación, no como un acontecimiento único, sino un entramado de tiempos, generaciones y afectos que finalmente buscan una forma en la que puedan ser pensados. El soldado migrante y la analista extranjera. Con el señor K estamos tratando ante todo un trauma heredado, transmitido a través de silencios, de frases trucadas, de una puerta que no se abre en un sueño. La guerra pertenece al pasado y sin embargo el cuerpo vive como si siempre hubiera un corredor que atravesar, una decisión imposible a tomar, un retraso incurable. Quisiera acercar ahora otra figura de otro orden, pero que ingresa en el mismo campo. Un ex soldado o inmigrante a quien acompañé durante muchos años en análisis. Y yo misma, una analista extranjera en el país donde él intentaba reconstruir su vida. Llega al consultorio con una frase simple. Todo terminó, la guerra quedó allí, pero mi cuerpo no lo cree. Sus noches están pobladas de despertares bruscos, sudores fríos, un impulso de levantarse y controlar puertas, ventanas, corredores. No siempre recuerda sus sueños, pero se despierta con el corazón acelerado, como si alguien o algo hubiera atravesado el límite del dormitorio. La historia está marcada por desplazamientos sucesivos, una infancia en un país, el servicio militar en otro, luego la guerra, luego la huida, luego la solicitud de asilo. Las lenguas se mezclan en su boca. Ciertas palabras existen para él solo en la lengua de la guerra, otras únicamente en la lengua de la infancia, otras más en la lengua administrativa del país de acogida. Yo, analista extranjera, lo escucho en una lengua que también es para mí una segunda lengua. A veces busco una palabra y no la encuentro de inmediato. Otras veces es él quien vacila, quien se corrige, quien traduce. El campo está atravesado por esta curiosa simetría. El paciente es extranjero en el país, la analista es extranjera en la lengua. Con el tiempo comprendo que esta doble extranjería no es un obstáculo, forma parte del trabajo.
Ambos estamos, de maneras distintas, ligeramente desplazados. Este desplazamiento compartido abre un espacio en el que ninguna de las posiciones, nativo, migrante, analista, paciente, puede apoyarse en la ilusión de una pertenencia plena. En una sesión dice casi en tono neutro: allá era un soldado, acá soy un cuerpo que me duerme. Y luego, con una precisión seca, sin dramatización, agrega una frase que vuelve imposible cualquier consuelo rápido. Me han quemado los ojos. Uno de mis corazones late todavía, desordenado, violento, el otro no late más. Hay un corazón que sigue bateando en la guerra y otro que quedó muerto allí. No es una metáfora, es una experiencia corporal precisa. Vivir con un corazón operativo, hipervigilante, y con otro afectivamente extinguido. Esta división no pertenece al pasado. Es la forma actual del trauma en una guerra que continúa en hombres de una misma generación, demasiado jóvenes para haber enterrado a los muertos, demasiado vivos para no seguir combatiendo por dentro. En análisis, la cuestión no es reunir lo que ha sido escindido por la fuerza. La cuestión es ética. ¿Puede sostenerse un espacio donde un corazón que ya no late no sea obligado a hacerlo? No se trata de devolver la vida al corazón muerto, sino ni de exigirle falsamente que vuelva a latir. La ética del análisis aquí consiste en no desmentir la guerra ni precipitar una reconciliación que aún sería otra forma de violencia. Habla del cuerpo como si fuera un objeto que transporta consigo, un cuerpo que reacciona antes de pensar, se encoge ante un ruido repentino en la calle, vigila gestos inocentes en el metro, mide distancias, salidas, vías de escape. Mientras lo escucho, noto que mi propio cuerpo comienza también a organizar el espacio. Sin decidirlo, miro hacia la puerta del consultorio. Escucho con mayor atención los sonidos del edificio. Calculo en un rincón de mi mente cuánto tiempo llevaría bajar las escaleras en caso de alarma. No es miedo consciente, es una suerte de cartografía automática del peligro. El campo se impregna de esta vigilancia silenciosa, heredada de su guerra, pero activada en una sala de análisis en un barrio tranquilo. Aquí, a la diferencia de lo que ocurre con el señor K, no estamos frente a una guerra distante en el tiempo, transmitida a través de fotografías distraídas o frases interrumpidas. Se trata de una guerra vivida directamente, inscrita en las noches, en los músculos, en la manera de sentarse de espaldas a la pared, manteniendo siempre la mirada puesta en la puerta. Y sin embargo, algo es común. En ambos casos, la historia es demasiado grande para la habitación. Con el señor K llega bajo la forma de un corredor y una puerta que no se abre. Con el soldado migrante llega como un cuerpo que permanece de guardia en patrulla, incluso años después del final oficial de la guerra. En análisis, el trabajo no consiste en borrar esta vigilancia, ni en cerrar la puerta del sueño. Consiste en crear poco a poco un espacio en el que aquello que el cuerpo sabe antes de las palabras pueda comenzar a decirse, a soñarse, a pensarse. Un espacio en el que el ex soldado pueda dejar de ser solamente un cuerpo que no duerme. Y el señor K pueda acercarse, sin ser destruido por ello, a la puerta que no cedía en el sueño. Entre el señor K y el soldado migrante vemos dos rostros de la misma constelación. Por un lado, un trauma transmitido como el eco de una guerra antigua. Por el otro, un trauma que llega todavía caliente, adherido a la piel y que se desplaza con el exilio de país en país. En ambos casos, el análisis intenta ser un lugar donde el tiempo roto pueda ser, si no ser reparado, al menos ser mirado de otro modo, no como un destino cerrado,
sino como un campo en el que algo nuevo, a veces infinitamente pequeño, puede comenzar. Hasta aquí hemos atravesado escenas, no relatos ordenados, sino fragmentos. Un cuerpo que tiembla, un silencio que pesa, una imagen que irrumpe sin permiso. Y es justamente allí, en ese punto de desorientación compartida, donde comienza la teoría. No antes, no como sistema previo, sino como necesidad del campo. Porque cuando el tiempo se quiebra en la sesión, cuando el pasado no pasa y aparece como astilla, como relámpago, como resto, necesitamos pensar de otro modo. Walter Benjamin me ayuda a escuchar esos fragmentos, sin exigirles una historia redonda. Hay memorias que no se narran, destellan. Hannah Arendt me recuerda que ciertos traumas no llegan solamente al self, sino al mundo que lo sostenía, y que el análisis en su pequeño espacio puede ofrecer algo mínimo y radical, la posibilidad de volver a aparecer ante otra. Ludwig Wittgenstein me enseña a respetar el borde. Hay experiencias que no pueden aún decirse, pero se muestran, en el tono, en la pausa, en lo que tiembla entre dos frases. Forzar sentido allí sería una forma de violencia. Y si evoco la física cuántica, no es por fascinación metafórica, es porque me recuerda algo esencial. El observador no está fuera del fenómeno. La incertidumbre no es un error, es constitutiva del encuentro. Cuando el trauma se presenta como constelación histórica, heredada, corporal, el análisis necesita esta ampliación del pensamiento. No para volverse abstracto, sino para sostener lo humano en su complejidad sin reducirlo. Y desde aquí, desde esta exigencia del campo, comienza la teoría. El ángel de la historia. Walter Benjamin imaginó una figura que observa el tiempo de una manera inquietante. Un ángel mira hacia el pasado. Ante él no ve una sucesión ordenada de acontecimientos, sino una única catástrofe que amontona ruinas sobre ruinas. Quisiera detenerse, reparar lo destruido, despertar a los muertos, pero una tormenta sopla desde el paraíso. Esa tormenta lo empuja hacia el futuro, mientras él sigue mirando hacia atrás. Benjamin llamó eso la tormenta progreso. Esta imagen del ángel mirando las ruinas del tiempo me acompaña a menudo en el trabajo analítico, porque en la sesión aparece algo semejante, fragmentos de vida anteriores, guerras, exilios, silencios familiares, llegan al presente como restos dispersos. El análisis no puede reconstruir el pasado como si fuera una historia continua, solo puede detener la mirada un instante sobre las ruinas y permitir que algunos fragmentos encuentren una relación entre sí. Tal vez eso sea también una constelación. Constelación y escucha encarnada. Entre el señor K y el soldado migrante, vemos que el trauma no sigue una línea recta que va de un acontecimiento pasado a un síntoma presente. Aparece más bien como una configuración, escenas recordadas, silencios segregados, decisiones imposibles, cuerpos en estado de vigilia, sueños que insisten. Por eso hablo de una constelación de trauma y no de un trauma en singular. Desde esta perspectiva, lo que está en juego en el análisis no es solo la interpretación de un contenido oculto, sino la capacidad de sostener un campo en el que estas distintas capas de experiencia puedan aproximarse sin anularse entre sí. El trauma directo del soldado se encuentra con el trauma heredado del señor K. La extranjería del migrante se cruza con la extranjería del analista. La historia colectiva ingresa en la sala a través de dos cuerpos sentados frente a frente. Me gusta llamar a esto una forma encarnada de escucha,
No se trata únicamente de oír lo que el paciente dice, sino de atender a cómo responde el propio cuerpo, a cómo el tiempo se dilata o se contrae dentro de la sesión, a cómo ciertas palabras pesan más que otras. Es a partir de esta escucha del camper, y no solo del individuo aislado, que podemos comenzar a pensar el trauma como constelación y articular desde allí el diálogo entre Freud, Bion, el tiempo cuántico y nuestra práctica clínica actual. El siglo XX se abrió con una fisura profunda en el tejido de la experiencia humana. Freud, Wittgenstein, Benjamin, Arendt percibieron cada uno a su manera la ruptura que quebró la continuidad entre el sentido, el tiempo y el yo. Freud descubrió a través de la histeria que el trauma destruye el tiempo lineal. El pasado irrumpe en estado bruto, todavía sin forma, en busca de un lugar. Wittgenstein percibió el límite del lenguaje y el punto en el que decir deja de describir y se vuelve gesto. Benjamin empezó la historia como una constelación de instantes interrumpidos en la que el pasado exige ser rescatado. Arendt se preguntó cómo pensar y actuar cuando el mundo se hunde en la oscuridad. Todos ellos intuyeron que la realidad ya no podía comprenderse como continuidad, sino como resonancia, una vibración de relaciones afín al campo cuántico, donde observador y fenómeno están tan entrelazados que ya no pueden separarse. En la física cuántica, el tiempo no avanza en línea recta, se curva, se pliega sobre sí mismo, oscila. En el psicoanálisis, el trauma hace lo mismo, rompe el hilo narrativo, transformando al pasado en una onda que regresa, a la espera de ser ligada, pensada, respirada. Bion, herido por la guerra, conoció el colapso íntimo del sentir. De la devastación surgió su convicción fundamental. El pensamiento verdadero comienza allí donde termina la certeza. La función alfa que concibió se volvió una suerte de física psíquica, el proceso por el cual la materia bruta de la experiencia se convierte lentamente en forma, en sueño y pensamiento. El destello, el primer instante no es un comienzo, es un desgarramiento de luz, una apertura súbita en lo real, donde la materia parece recordar que ya ha sido pensada. Freud podría haberlo llamado lo siniestro. Vio en un elemento bruto todavía sin nombre. Benjamin habría visto en él una imagen dialéctica. Arendt la posibilidad inesperada de un comienzo. El destello es la huella de un mundo anterior al lenguaje, donde cada cosa busca su nombre por primera vez. Es allí, en ese territorio aún no formado, donde nace el pensamiento, en la discontinuidad que enlaza las ruinas de lo que ha sido con la promesa de lo que todavía no ha llegado. El análisis, como la observación cuántica, no descubre al objeto ya dado, lo hace aparecer. La forma no precede a la relación, es la mirada que la recibe la que le permite existir. La memoria no precede a la experiencia, es aquello que la sostiene. Cada fragmento de memoria contiene ya un futuro, una manera en que el tiempo se pliega sobre sí mismo, como si el pasado esperara pacientemente la mirada del presente para completarse. Si el destello abre, la transformación establece el pasaje, vincula lo bruto con lo que puede decirse, de la emoción opaca al sentido que puede compartirse. En ese pasaje tiene un nombre, la función alfa, el trabajo silencioso que transforma el dolor en sueño, el impacto en imagen, el caos en forma viviente. La transformación no es un progreso lineal, es un movimiento oscilante, de ir y venir constante entre forma y no forma. Como en la mecánica cuántica, un sistema existe plenamente solo cuando es observado. Pensar es, entonces, colapsar posibilidades en una figura provisoria.
En la sesión una palabra dicha o incluso un silencio escuchado reconfigura todo el campo. Pensar es siempre aquí un acto de amor, no el amor que posee, sino el amor que acoge lo desconocido con hospitalidad. Entre resistencia y recuerdo hay un umbral sutil, donde el sufrimiento se convierte en conocimiento. Es en ese espacio donde el sujeto toma forma, no como dueño de su palabra, sino como alguien que descubre que es hablado por ella. Entre la materia y la mente no hay un muro, sino un umbral. Un lugar donde el pensamiento aún no se ha separado del mundo, donde la forma todavía no se ha desprendido del uniforme. Bion llamó O a este territorio de pura presencia, lo real anterior a la forma, aquello que no puede pensarse sino solo tocarse, sentirse, soportarse. Aproximarse a O es entrar en un vacío fértil, un silencio que no es ausencia, sino potencial comprimido, a la espera de condensarse en sentido. Todo pensamiento verdadero nace de este silencio, como las partículas que emergen del campo cuántico, no como objetos estables, sino como vibraciones que de pronto se vuelven visibles. Freud ya lo había intuido, el inconsciente como presión de sentido anterior a la representación. Bion transformó esta intuición en método. Pensar es tolerar el no saber durante el tiempo necesario para que una forma emerja. El analista, como el físico, observa sin destruir, espera sin forzar, sostiene el vacío hasta que algo toma forma. Y crear es esto, tener paciencia con la incertidumbre hasta que lo viviente encuentre pasaje. El campo analítico no es un lugar físico, sino una vibración compartida, un ritmo que se establece entre dos mentes que piensan juntas. La luz circula en este campo, a veces revela, a veces vela. Bion decía que la luz debe ser contenida. Si es demasiado intensa, quema. Si es demasiado débil, se apaga. El analista aprende el arte sutil del chiaroscuro, saber cuándo iluminar y cuándo permitir que la sombra proteja. El trauma funciona como un prisma, descompone lo real en fragmentos. El análisis no busca pegar estos fragmentos por la fuerza. Ofrece en cambio un espacio en el que cada fragmento pueda reflectar su propio sentido. Aquí la luz no es metáfora, es un medio de relación, una forma de contacto. Lo tradujeron como lo proscripto, pero es el paria, ¿no? La idea eran los parias y el buscador de perlas. Benjamin y Arendt escribieron sobre los parias, aquellos expulsados de la vida común que, sin embargo, llevan en sí la memoria más íntima de lo humano. Cada sujeto herido por el trauma porta este exilio silencioso. El análisis no busca reintegrarlo por la fuerza, busca escucharlo, permitir que su saber subterráneo hable. Benjamin imaginó al historiador como un buscador de perlas, alguien que desciende de las profundidades del tiempo para rescatar fragmentos de verdad. El analista realiza un descenso similar, se sumerge en las profundidades de la psique para recuperar las imágenes vivientes, fragmentos que brillan. Cada fragmento recuperado no es un adorno, sino un tiempo restituido. Así el trauma se transforma en material de transmisión. Arendt llamaría a esto natalidad, la potencia siempre humilde, siempre inesperada de comenzar de nuevo. La humanidad en tiempos oscuros. Pensar en tiempos oscuros, decía Hannah Arendt, no significa buscar una luz que lo disipe todo, sino preservar una llama frágil, la llama de una conciencia despierta. La oscuridad no es la ausencia de razón, sino un cambio en las condiciones de visibilidad. Los sistemas colapsan, los discursos envejecen, las certezas se desmoronan, y sin embargo, algo permanece. La necesidad de comprender, de dar testimonio, de permanecer fieles al mundo
incluso cuando se retiran. Arendt no habla de salvación, habla de comienzo, de natalidad. Cada nacimiento es una protesta silenciosa contra el cierre de lo posible. Aquí el psicoanálisis se encuentra con la política. Ambos buscan reabrir el espacio del futuro, escuchar aquello que insiste en nacer. La palabra después del desastre. María Zambrano en el exilio aprendió a pensar desde la noche del mundo. Sabía, como Wundt, como Arendt, que el pensamiento verdadero nace del desastre, no como teoría, sino como un aliento de verdad. Zambrano habló de una razón poética, una razón que no aprisiona, una razón que escucha, una razón que acoge el misterio. Su voz prolonga la de los otros. Zambrano respira y escribe. La verdad no se posee, se recibe. En la constelación del trauma, ella representa la voz reencontrada tras el silencio, lo femenino del pensamiento, el aliento que regresa, cuando todo parecía perdido. Pensar no es dominar el mundo, es responder por él. Cada palabra, cada silencio, cada gesto es una particular historia. Habitamos un mundo de resonancias. Nada desaparece, todo se transforma. El trauma no es el fin del sentido, es el punto de inflexión en el que la materia humana vuelve a pensarse, a recomponerse, a nacer. Bueno, ahora vamos a escuchar el comentario de Lucas. Lucas Margulis, licenciado en psicología, psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, supervisor en el espacio de supervisiones externas de SAP, docente en SAP en la Asociación de Psicoterapia Clínica Nueva Fuente y de la materia de Psicología Profunda de la carrera de posgrado en Psiquiatría Infanto-Juvenil de la UBA, sede Hospital Italiano, hasta 2025. Ex coordinador de formación permanente hasta 2025 y actual y flamante secretario científico de SAP. Bueno, muchas gracias. Me toca comentar un texto que es material de estudio, así que lo voy a hacer breve y humildemente, porque no hay otra manera. Me encuentro a mí mismo, concordantemente con la vivencia de la autora frente al relato de su paciente, con un escrito demasiado grande para este comentario. Grande por las temáticas que aborda, por la compleja trama del experiencial psicoanalítico del que da cuenta, por las emociones que comparte y despierta, y por su fina hechura, poéticamente evocativa, donde la teorización late por debajo, respetuosamente. De modo que no sería buena idea pretender abarcarlo o reflejarlo exhaustivamente. El intento de entender un texto complejo o entender a nuestros pacientes se traduce muchas veces en la ansiedad del analista y del lector, en este caso, por explicarse y explicar. Momento delicado por la coagulación precoz de sentidos que puede producir. Personalmente me disgusto a mí mismo cuando me pongo explicativo con mis pacientes, pues percibo que algo se malogra, y lo mismo sentiría de ponerme explicativo aquí, donde además, por las virtudes del texto, no haría falta. Intentaré, en cambio, para librarme de esa tendencia, obrar conmigo mismo como lo hace Mónica Horowitz con sus pacientes, sosteniendo la experiencia, en mi caso, la de la lectura, dándome lugar para que afloren mis propios emergentes, imágenes, recuerdos, pensamientos, que lejos de buscar totalidades ordenadas y acabadas, continúen moviéndose y quizás mutando. Tal vez de esa manera pueda dar el puntapié inicial para invitar a los presentes a hacer lo propio, contribuyendo a nuestro diálogo con la autora.
Continúa entonces diciendo que la imagen concepto de constelación del trauma, que se presta ventajosamente tanto a la percepción e intuición como al pensamiento, resulta muy fértil para figurar la presentación clínica de lo traumático en su multiplicidad y coexistencia. Trauma directo, transgeneracional, social. La fragmentación de las tramas de sentido que produce, su dispersión en diferentes tiempos y espacios, sus modalidades de retorno en el campo, donde el analista juega entero, pues tanto su cuerpo como su mente, su función imaginativa y sus activaciones emocionales, serán convocadas simultáneamente como actor y escenario, madre y medio ambiente, espacio potencial de alojamiento y de reunión para los fragmentos a percibir, relacionar, soñar, pensar, en definitiva, mentalizar. De aquí, de este tipo de experiencias, deriva con naturalmente la concepción de escucha encarnada, pues solo en disposición abierta y receptiva hacia lo imprevisto e informe que el campo aloje, por nimio que fuese, el analista puede ponerse en condiciones de rescatar del descarte y reciclar los elementos beta circulantes, hasta poder hacer algo con ellos. Tarea nunca garantizable a priori, que en lucha constante contra tendencias evacuativas universales ante el sufrimiento. Observar juntos la constelación, la dispersión de elementos traumáticos que la componen, es ya un acto de comenzar a ponerlos en relación. Acto sostenido por la presencia emoliente y paraexcitatoria del analista, que brinda amparo mientras experimenta dolor. Condición de posibilidad para que pueda realizarse un trabajo de ligazón sobre lo que el dolor tiende a rechazar. Habrá sido muy angustioso escuchar del soldado su corazón muerto, fáctico, sin ofrecerle un placebo rápido a su sufrimiento, que recaló en los dos. Pero hubiera sido peor intentar pacificarlo falsa o sobreadaptativamente. La tentación de develar el misterio que se esconde tras la puerta pesada que impotentiza al señor K podría llevarlos a empujar impacientes hipótesis que intentaran resolverlo. Cuando se trata, en cambio, de alejarlo en la demora matriz que permitiese su transformación. El pretendido develamiento impactaría como imposición abortiva o retraumatizante. Abstenerse de hacerlo, en ambos casos, indica la ética que guía nuestra práctica, y que, retomando palabras de la autora, podría cifrarse así: reabrir el espacio del futuro, escuchando aquello que insiste en nacer. Se requiere valentía, paciencia, sensibilidad, persistencia y esperanza para transitar todo esto, además de un setting adecuado que le dé cabida asiduamente. Huelga ya decir que Mónica Horowitz se aleja del discurso médico y del pensamiento positivista en general, para el cual cada objeto se define y acota por su contorno. Allí no hay lugar para el entre dos de la simbolización naciente, de la digestión emocional y el copia pensamiento. Tanto su teorización psicoanalítica como su apelación a la filosofía y a la física cuántica brindan modelos de comprensión superadores en este sentido. Y su trabajo nos muestra que resulta más apta la evocación vivencial, poética, para amparar, figurar, comprender e incluso reparar, hasta donde nos sea posible, estas zonas de la experiencia y el alma humana. Muchas gracias, y especialmente a Mónica. Bueno, bueno, estamos, bueno, quienes quieran hablar, levanten la mano, y los que están en el Zoom también pueden indicar que quieren hablar, comentar algo.
Podemos salir. Allí. María Polisa. María. A ver. Hola. No. ¿No? Vamos. Hola. Solo hacer un mínimo comentario, muy chiquitito. Claramente yo estoy conmovida con el trabajo cuando lo leí y vuelvo a conmoverme ahora. Me parece excelente, impactante. Y bueno, me parece interesante esta ansiedad que nos da en este momento de que habría que ya todos poder pensar algo y salir a decir algo, cuando en realidad yo quería hablar con el cuerpo, digamos, o aplaudir o llorar un poco, digamos, me parecían las mejores evoluciones a un trabajo profundamente conmovedor. Elía. Sí, fue bien. El personaje, nadie. Fíjate que en las dos pantallas, gente, tenemos dos pantallas. Yo voy a leer mi comentario porque si no me resulta muy difícil la improvisación. Me alegro de que Mona Horowitz, a quien conocí en París y también en Boston, nos haya traído este excelente y poético trabajo. Trataré de ser breve en mis comentarios a través y voy a dejar de lado el rico e inteligente comentario de Lucas porque por razones de tiempo. Freud comienza con la cuestión del trauma y a lo largo de sus investigaciones descubre el inconsciente, los conflictos, los sueños y desarrolla una teoría y una técnica. También un método para el descubrimiento, para el nacimiento psíquico de la experiencia emocional, que entonces del trauma puede pasar a ser una experiencia pensada y elaborada. El trabajo de Mona nos habla de este nacimiento psíquico en el análisis, nacimiento compartido por paciente y analista. Nacimiento psíquico que nunca es en singular, es una constelación, como dice y muestra Nona en su trabajo. El trauma ahora puede ser soñado, en el sentido amplio que le dio Bion al soñar. Los sueños pueden ser interpretados y entonces nos dan un significado. Los hechos no son interpretados, los sueños sí, y los significados nutren la mente. La experiencia del trauma, igual que los duelos, nunca es singular. Implica la multiplicidad de vértices, al cual el análisis agrega un nuevo vértice. Esa multiplicidad, que ahora incluye el vértice del análisis, va a posibilitar el desarrollo mental y también el crecimiento psíquico. Descubrir y conocer, que implica escuchar, escucharse, tolerar el misterio, devenirse. Ese devenirse uno consigo mismo. Mona nos muestra la importancia de los sueños, como en el caso del señor K, en donde el sueño vuelve visible algo y también lo vuelve pensable. Para finalizar, quiero destacar una frase de Mona que nos dice: en análisis, el trabajo consiste en crear un espacio en el que se pueda poner palabras a lo que fue y sigue siendo traumático, generar sueños que son los que permiten dar significado a la experiencia emocional, que así deja de ser traumático y adquiere significado, y así puede ser elaborado. Gracias.
Gracias a los dos. Eleonora. Bueno, el primer efecto de la escucha, por lo menos en mi caso y creo que en general, fue el sin palabras. Y al mismo tiempo con escritura. Creo que nos trae Mónica en un modo elaborativo que es compartido. Yo señalo algunas cosas de lo que he escuchado, en el relato tanto de Lucas como de Mónica, las marcas de época que quedan en el cuerpo y Freud diría sus inicios en el alma. Y es fuerte, pues son marcas de origen de la humanidad, del psicoanálisis dentro de eso, ¿no? Es una parte de los títulos. Otro punto que me parece que nos atañe muy cerca es algo que dijiste, Mónica, entre todas estas cuestiones, es demasiado grande para el consultorio. Pero es en el consultorio para nosotros. Me parece que eso nos enseña, no, permite atravesar nuestra formación como analistas, y la formación de los nuevos analistas, hablando de generaciones. Y anudando a esto, el punto de también señalado es la exigencia del campo. Ahí comienza la teoría. Yo creo que es una síntesis de la cual uno se puede agarrar de lo que pasa en el consultorio. Porque si no, ¿de qué? Que no es ni el paciente ni uno. Señalo otro aspecto que es los autores a los que hace referencia, Mónica, digamos. Son autores que han atravesado lo que nos pasa. Y en este momento es imposible eludir este tema. Veía que en el Zoom está Yolanda Gamper, ¿sí? Y me tiembla la voz en ese sentido, ¿no? Y en nuestro país, el recuerdo que ampara, que es selectivo, por supuesto, es los 50 años de la dictadura militar. En una persona que es argentina, ¿sí? De nacimiento. Por último, otro punto que me parece importante señalar es lo real es anterior de la forma. Y que nosotros trabajamos sobre eso, ¿no? Creo que ahora sí, en relación al comentario de Lucas, tal como lo conocemos, hay una gran sensibilidad y un gran respeto a un trabajo tan profundo y tan sentido y tan expresado de una manera que podemos compartir. Yo creo que es un trabajo para estudiarlo. Les agradezco muchísimo. María Pistani. Bueno, muchas gracias. Se sintió, se siente, deja su efecto. Agradecerles a los dos porque fue una danza, ¿no? Y algo muy pequeñito, empezar estas actividades con estos dos trabajos, de verdad que es muy emotivo y esperanzador. Hay una frase que quiero resaltar, que creo que nos toca a todos. Pensar en tiempos oscuros. ¿Qué timing requieren en este momento para todos? Qué delicadeza, con cuánto cuidado y paciencia, ¿no? Abordar situaciones que están muy en el fondo y al mismo tiempo muy presentes y dolientes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Maridel.
Bueno, quiero comenzar. No se escucha, no se te escucha, María. Muy breve. Quiero comenzar. Nada abierto, ¿eh? Ahí. Bueno, voy a hablar. Quiero comenzar con dos agradecimientos. En primer lugar, a Mónica por haber elegido venir a SAP a traernos este trabajo. Y también a Lucas y a María, porque la comisión científica realmente dio este espacio para que hoy tuviéramos esta experiencia tan enriquecedora. Yo interpreto el silencio que nos dejó el trabajo, porque nadie especuló cuando hace un mes atrás empezamos a preparar esta reunión, que la realidad nos iba a atravesar ¿no? Como si lo hubiéramos programado, ¿no? Y convocado. Yo creo que el trabajo tiene un valor teórico infinito. El comentario de Lucas lo mismo, pero especialmente hay algo que a veces nos cuesta trabajar cuando se presenta un material teórico, y el de Mónica nos lleva a algo que es muy importante para nuestra formación como analista: cómo trabajar un sueño. Es decir, cómo trabajar los sueños que traen los pacientes. El recorrido de, bueno, esa imagen que atraviesa el pasillo con puertas a ambos lados, la puerta del fondo, que a mí me conmovió profundamente. Ella dijera que sintió un temblor en todo el cuerpo y que sentía algo así como, bueno, como una movilización interna de no saber cómo podían salir sus palabras, y respiraba con dificultad para saber cómo seguía el relato. A mí me parece que ese punto, especialmente para nuestra formación como analistas, es tremendo, es tremendamente importante, porque hay poco en nuestros espacios de mostrar cómo se trabajan los sueños. Hay mucho en la teoría, hay muchísimo en nuestra formación inicial, pero muy poco de discusión en los ámbitos actuales. Yo creo que deja tantas preguntas, pero que es un trabajo como si hubiera sido escrito con una vivencia de ayer. A mí me parece que el valor está en que no hay dimensión temporal y extrapolada. Es decir, hay una dimensión temporal con una vigencia presente tan intensa que nos hace muy difícil reflexionar en esto. Yo rescato del comentario de Lucas cómo cuando nos llegan estos materiales guardar el respeto necesario para el espacio del autor, pero también para el espacio de que todos podamos conversar sobre esto desde nuestras experiencias inmediatas, ¿no? El tema del trauma, creo que es el otro aporte, trabajar el concepto de trauma, y me llamó la atención la utilización de constelación, porque en este momento dentro de nuestra práctica clínica estamos permanentemente desafiados con las constelaciones, con el trabajo, la importancia de la constelación en cada uno de los ámbitos donde se nutre el relato de los pacientes. Entonces me pareció de una actualidad importante. De nuevo, Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento y que tu visita resulte una presencia tan importante para nosotros. ¿Hay alguien en el Zoom que quiera hacer preguntas, comentarios? Si no puede levantar la mano. Carlos, queriendo hablar. Vale. Está muteado, doctor. Carlos, puedes hablar. ¿Se escucha? Hola, buen día y buen comienzo de año académico científico. Me parece que la elección, ¿se oye bien? Sí. Me parece que la elección que han hecho de empezar con esta invitada y con la presencia, digamos, del debut
el nuevo secretario científico, Lucas, es una manera que genera mucha esperanza para todo el trabajo del año. Eh, no he oído muy bien lo que se dijo cuando hablaban desde el público. Lo atribuyo más a mi sordera que a los déficits técnicos. Espero que sea así, porque los déficits técnicos se pueden solucionar. El trabajo me pareció precioso, ¿no? Es un trabajo como para poderlo leer párrafo a párrafo, porque cada párrafo deja un pensamiento planteado, ¿no? Que reclama eh, eh, ser pensado, y sobre todo es un trabajo que hace pensar en el trabajo nuestro, en el trabajo en la clínica. Es un trabajo, eh, no digo de técnica, porque sería limitarlo, pero es un trabajo que hace pensar en la técnica de psicoanalista, ¿no? En ese sentido, retomo algo que dijo Eleonora, no lo oí casi, pero escuché una palabra que decía, la historia, retomando del texto, la historia es demasiado grande para la habitación, ¿no? Y yo creo que la habitación hace referencia al vínculo entre el analista y el paciente, ¿no? O sea, la historia del paciente es demasiado grande y la historia del analista también es demasiado grande para que esté presente en cierta medida en el vínculo, en el encuentro, en el campo, en ese campo de fuerzas que se crea, ¿no es cierto? Y entonces, ante tanta historia, pregunto si no sería momento de hablar cuál es el lugar de la historia cuando nos encontramos con el paciente. Si a veces la historia no puede ser algo que nos enceguece, que no nos permite ver lo que está pasando en esa habitación, en ese momento, entre dos personas que son capaces de jugarse la experiencia de encontrarse con el otro. Porque otra frase que dice Mónica, dice, el pensamiento verdadero siempre comienza allí donde termina la certeza. Justamente la certeza es una explicación y como explicación ya pertenece al pasado. Y solamente el pensamiento surge cuando nos abocamos a eso nuevo que va surgiendo. Si no, estamos siempre viviendo en el pasado, repitiendo las cosas del pasado, y es donde la historia a veces se puede convertir en tóxico, ¿no es cierto? Y, y después ella dice otra cosa, un poquito más abajo, yo lo leo a mi manera, cuando habla del destello. Ella dice, el destello es la huella de un mundo anterior al lenguaje, donde cada cosa busca su nombre por primera vez. Es allí, en este territorio aún no formado, donde nace el pensamiento. Justamente el destello es lo primero que vive un niño cuando nace. O sea, cuando un niño nace se encuentra por primera vez con destellos de la realidad y pertenece al objeto darle significado, contenerlo y crear ese campo, ¿no es cierto? Y en este sentido, yo creo que la relación analítica tendría que, digamos, como revitalizarse de esa capacidad de tolerar los destellos que el paciente va sintiendo en el encuentro referencial, en el encuentro con el analista. Por eso que me parece que este es un trabajo que si uno lo va leyendo y lo va pudiendo discutir en grupos, hace pensar mucho en qué consiste propiamente la relación analítica, ¿no es cierto? Y yo creo que la relación analítica es la capacidad de tolerar los destellos para que surjan pensamientos nuevos que miren al futuro. Muchas gracias. Mónica, Hay uno en el chat. ¿hay alguien que, a ver, José María. habló o escribió algo? José María. José María, bueno, escuchamos a José María primero. Buenos días desde Bilbao, para nosotros ya buenas tardes. Muchísimas gracias a APA por esta
posibilidad de conectarme para escuchar a Mónica. Yo solamente quiero agradecerle profundísimamente su texto, que ya conocía, que cada vez que lo leo me mete en esa constelación de lo traumático, que estoy totalmente de acuerdo con ella, no suele ser un hecho singular, sino algo que recorre nuestra vida o distintas vidas transgeneracionalmente hasta nosotros. Entonces, escucharle a ella, cómo va haciendo el recorrido a través de los autores y cómo su erudición se vuelve tan tierna cuando habla de lo que le pasa al paciente en nuestra presencia y lo que nos pasa a nosotros cuando estamos con el paciente. Escuchar todo eso a mí me resulta profundamente emotivo y siempre me produce ganas de leer más, saber más y sobre todo sentir más. Yo quiero agradecer sobre todo que nos recuerde que jamás podemos poseer la verdad, porque la verdad hay que recibirla, como hoy a través de ella y como ella a través de tantos otros que ha sabido leer. Gracias a todos. Mónica, ¿querés comentar, contestar, hablar? Si no hay nadie. Ok. ¿Hay alguien más en el Zoom que quiera hacer algún comentario? Les agradezco. ¿Así? Ah, sí, Claudia. ¿Claudia? Mierio. Sí, de Porto. ¿Puede ser? Sí. Hola, aquí hablo de Portugal, de Oporto. Buenas tardes a todos y quiero agradecer mucho a Mónica y a la Sociedad Psicoanalítica de Argentina por esta invitación. Pues para mí, como para todos los colegas, como hablaba la colega de Bilbao y la colega de que estamos hablando ahora, lo texto de Mónica siempre me hace pensar muchísimo, muchísimo que lo trauma sobre lo trauma y no solamente lo trauma de este paciente, más lo trauma de nosotros, como si este se revierte y se espeja adentro de nosotros, porque como decía hace unas semanas atrás yo hablaba con Mónica, lo trauma no eres lo que viene solamente detrás, lo trauma eres ahora también. A la hora que nos va a recordar todos los acontecimientos que de atrás, la historia de cada uno, lo que son traumáticos y los que no son traumáticos son vivencias, y sobre todo como nosotros como analistas tenemos que tener de corazón abierto, de mente abierta, que es más eso. Yo no soy española, soy portuguesa, estoy intentando hablar español, no es muy, es más difícil, ¿eh? Así, de mente abierta para que todas estas constelaciones, las diferencias, son también sus encantos y su manera de nos hacer repensar que toda la definición de trauma no es tan diferente en cada uno y tan diferente en cada año, en cada época, en cada momento, en cada avance o molestia de la sociedad, como lo que está pasando ahora en nuestras vidas alrededor de todos nosotros, y que la psicoanálisis atraviesa este momento de cambio, que no es un cambio, es un acompañar. Y la noción de trauma, como Mónica nos hace pensar, y le agradezco muchísimo su partida, porque su conocimiento y su experiencia es increíble para mí, y así que me hace pensar siempre muchísimo lo que estamos viviendo ahora, todos, y como técnicos, nuestro rol, nuestro papel en la clínica y en la sociedad. Muchas gracias a todos. Mi español no es muy bueno, pero estoy intentando. Gracias. Está buenísimo. Alejandra, no, pasamos vamos, ahí va, tenemos varias, pero, sí,
Ok, Alejandra García Tequera. El micrófono. Hola, sí. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Un comentario muy, muy sencillito. Muchas gracias, Mónica. Me quedó resonando el tema de los parias, ¿no? Que en el texto estaba como los proscriptos, pero que después vos corregiste como los parias. Me gusta esa expresión, ¿no? Que alude al exilio silencioso. Pienso en el contexto de la guerra, toda esa gente devastada, ¿no? Todos esos parias que van quedando. En nuestro país, cuando camino todos los días y voy al centro, toda la gente que duerme en la calle, todos los días, cada vez más. Y después también pienso en los aspectos parias de todos nosotros y de nuestros pacientes, que son los que nosotros atendemos en el consultorio. Y me gustó mucho cuando vos hablas de la ética, ¿no? Ese es otro, y te preguntas, ¿puede sostenerse un espacio donde un corazón que ya no late no sea obligado a hacerlo, ¿no? Creo que ahí, como decía Carlos, no alude a la técnica, pero sí a lo que es el proyecto del análisis. Y vos decís, no se trata de devolver la vida al corazón muerto, sino de no exigirle falsamente que vuelva a latir. La ética del análisis aquí consiste en no desmentir la guerra, las guerras internas, las guerras de la vida me refiero, pienso que te referís a eso, ni precipitar una reconciliación que aún sería otra forma de violencia. Eso me pareció muy conmovedor. Gracias. Yo quería agradecérselo infinito porque realmente es un trabajo en donde el trabajo nuestro está tan reflejado de manera tan emocional. Yo tengo una hija que se recibe hace un día de psicólogo y se lo pasé porque es tan lograda la manera en que nosotros sentimos el trabajo y lo importante de sentirlo de ese modo. Porque hay, no sé, distintas posiciones, distintos analistas trabajan de otros modos y poder transmitir esto de la manera en que lo estás transmitiendo, no sé, es de una poesía y de una emoción, de un sentimiento que realmente es muy difícil de lograr, porque nosotros estamos muy implicados en el trabajo. Entonces, que puedas tener esa posibilidad poética y emocional de transmitir lo que hacemos, yo te lo agradezco infinito y se lo pasé a mi hija para que lo tenga como norte, ¿no? De hacer mi carrera. Nueva generación, por favor, nueva generación. Nueva generación. Carlos. Tabachnik. Marcos. No pasa nada. No. Marcos, ¿estás muteado o no? Está muteado. Está muteado, Marco. Tenés que darte el micrófono, Marcos. Entonces no me escuchan. Ahora, Ahora sí. gracias, Zap, por la invitación. La verdad es muy rica la reunión en todo sentido. Gracias a la presentadora de un trabajo que es para estudiarlo, como dijo Carlos Tavia y otros. Yo quisiera decirles por ahí pocas cosas. Una, no se olviden de Ferenczi con respecto al trauma. La otra sería decir un epígrafe de Wittgenstein que me pareció siempre muy claro, que dice, lo que no se puede decir, no se puede callar. Y la otra cosa es que saludemos a Yolanda Gampel, una verdadera luchadora de las situaciones de trauma, más en estos momentos que ella está en Israel, con todo lo que sabemos que pasa en Medio Oriente. Yolanda, un beso muy grande. Bien, bien. Bueno,
voy a ser redundante y agradecer y elogiar tanto la presentación como el comentario. Pero creo que vale la pena igual ser redundante en estos casos. Una pequeña aclaración que tal vez se le pasó recién a Marcos cuando se refería a la cita de Wittgenstein. La cita de Wittgenstein pertenece a el último párrafo del Tractatus, y dice, donde no se puede decir, en realidad, no se puede decir, es mejor callar. Bueno, y esto es una gran complicación, y todo el tratado es una gran complicación con infinidad de interpretaciones acerca de qué es, cómo funciona, pero bueno, esto es harina de otro costal, aunque está dentro de este costal también, porque Mónica lo trae a vista, trae el decir y el mostrar, y bueno, hay mucho para hablar sobre eso. Pero una pequeña, como acá, me parece que lo que más podemos hacer es entrelazar un poquito, poder tener una excusa para charlar y conocernos un poco, e ir digeriendo despacito este trabajo, como se decía, para estudiarlo. Simplemente quería hacer una referencia colateral a esta cuestión de constelación. Si tomamos la palabra constelación, como solemos usarla en la vida cotidiana, que es respecto de las constelaciones en el cielo, ¿cierto? Las constelaciones, como ustedes saben, son figuras que distintas culturas han reconocido al unir ciertos puntos del cielo, que son las estrellas, básicamente, porque son las que se mantienen constantes en esas posiciones, porque los planetas se mueven de otra manera. Entonces, pero las distintas culturas han armado diferentes figuras. Las figuras que se armaron en el mundo grecorromano, que heredamos, y la tradición renacentista, etcétera, etcétera, y tenemos actualidad, es diferente a la que tenían los mayas, donde veían otras cosas, y tenían otras constelaciones, y todas están en el cielo. Pero las figuras que cada quien armaba como para al mismo tiempo tener algo ordenado en la cabeza, y poder compartirlo, y poder hacer una cantidad de otras cosas, varía según las culturas y varía según los tiempos. Ahora bien, todo esto pertenece en un tiempo contemporáneo, en la antigüedad, actualmente, a lo que se llama astronomía de observación. En la astronomía de observación estamos a ojo desnudo con eso que está ahí. Y en gran medida se parece bastante a cómo estamos cuando estamos en la sesión con un paciente. Estamos a ojo desnudo, y atrás hay un montón de cosas, sí, por supuesto, pero que con los instrumentos que tenemos varios instrumentos en la sesión, y algunos pocos instrumentos cuando estamos observando a ojo desnudo las constelaciones. Esas constelaciones entonces que observamos, metáfora tras metáfora, estas constelaciones del trauma son figuras que armamos también de los destellos de luminosos que nos llegan, que unimos en una figura determinada, que, como bien sabemos por lo que después se siguió estudiando, es que cuando si armamos la cruz si vemos la constelación de Orión, si vemos la cruz del sur dentro de la constelación de Orión, esos puntos que vemos ahí, ¿no? Algunos provienen de estrellas muchísimo más distantes y otros más cercanas, y no forman un grupito que está ahí todo junto, provienen de tiempos distintos. Por eso, otro elemento a favor, digamos así, de la metáfora de la constelación. De puntos distintos del tiempo, podemos observar en determinados momentos vinculaciones entre el trauma actual y los diferentes elementos que vemos. Ahora bien, y acá termino, en la astronomía existen otros instrumentos también, y están los instrumentos que tienen que ver con el análisis espectral, lo que tiene que ver con la radioastronomía, con lo que tienen que ver los telescopios
que van a ver desde el espacio exterior otros elementos y van recopilando y van armando nuevas teorizaciones. Bueno, las teorizaciones que nosotros tratamos de hacer, en alguna manera, se va pareciendo quizá a estos otros instrumentos que también necesitamos para ir entendiendo cada vez un poquitito más y corrigiendo progresivamente, pero que obviamente van a ser parte de lo que tenemos como background y lo que vamos a seguir viendo después de sesión. Nada más, Pablo. ¿Querés hablar? Tenemos dos personas más que quieren. Dos personas más que quieren. Osvaldo. ¿Y Mirta César? Sí, está. Osvaldo Papel bien cerquita de eso. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. ¿Nos escuchan? ¿Ahí? Yo voy a referirme más que nada a una emoción que produjo tanto la lectura del trabajo, pero me parece que se exacerbó mucho más al estar presente en la reunión. Me parece que a nivel colectivo, el trauma mayor que nos afecta es el futuro. Si no es el pasado, sino es el futuro. Y a su vez, bueno, tomo también lo que trajo Maridero, porque creo que todos lo vivimos. Fue una cosa rara, un destello, esto que en medio del verano apareciera la posibilidad o la idea de Rafael de esta presentación, y generó una movilización que se cristaliza en esto, pero que hoy podríamos entenderla como que era una señal de algo que estaba pasando y que siempre a nosotros llega de Europa, ¿no? Digamos, como que primero pasa en Europa, después nos llega a nosotros. Y me acordé de que, bueno, cuando durante la Segunda Guerra, los analistas que están en Europa huyen a América. Huyen algunos a América del Norte, otros a América del Sur, y desarrollan psicoanálisis distintos. El norte se centra mucho en el yo, o en el self, ¿no? Psicología del yo, la psicología del self. Europa parece más concentrada en la teoría, y aparece en escuela francesa, escuela inglesa. En cambio, no iría a Latinoamérica, yo conozco Argentina o Buenos Aires, Líbano diría en particular, pero en general los pioneros que llegan acá integran teorías, tratan de estudiar tanto al yo, al self, Francia, Inglaterra, y además unen con la medicina, ¿no? Trabajan en hospitales, lo psicosomático aparece como algo muy importante. Y entonces, lo que quería preguntarte, hay dos cosas más. Una es precisamente que tu experiencia, ¿no? Como habiendo nacido en Argentina y trabajando en Europa, pudieras hablarnos un poco de si el mérito o la característica de tu trabajo es precisamente ese esfuerzo integrativo. Y después el otro elemento que tendría más que ver con la poesía o con la mitología, algo de lo que Daniel trae, en el sentido de que la estrella tiene generalmente un valor simbólico de que protege, que ésta te ilumine, ¿no? La idea de que desde que uno nace, digamos, hay una estrella que ampara. Ahora, Carlos, ¿qué pasa si uno se muda? Evidentemente las estrellas que ve Mónica no son las que veía cuando nació. Y me parece que esto genera de vuelta un trauma futuro, ¿no? Si deja de protegerla, porque las estrellas son extranjeras. En ese sentido, me parece que la poesía es un elemento plus, ¿no? Donde la imagen que yo tuve era, primero, de vos y tus pacientes mirando el cielo. ¿No? Digamos, como que, por un lado me acordé de Lieberman, basta de asimetría, acá hay un compartir mirando el cielo como un universo, donde quizás hay una estrella que podría llegar a recibirme en el futuro o no, porque soy un paria, no soy, esta estrella no es la mía. Bueno, espero que esto te sirva, digamos, para seguir conversando. Es que fui Bueno, está lista Celsa. Sí, sí, está lista, pero vamos a ver si le damos la palabra a Mónica primero y después volvemos. ¿Ah? Ok, mientras Celsa te escuchamos. Hola, hola, ¿se me escucha?
Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí, bueno, dos cosas. Primero, la escritura. Es una escritura impactante, poética, hermosa. Da pena terminarla de leer y entonces uno vuelve a leerlo. Las adjetivaciones encierran conceptos apiñados que hay que descifrar uno por uno. Son conceptos sustanciosos las adjetivaciones. Y creo que, por lo menos a mí me ocurrió, que estuve afectada por esta lectura. El rasgo poético es algo inherente al psicoanálisis mismo. En cada sesión, si no aparece algo poético, no hay nada que impacte de verdad en las entrañas. Digo de verdad y fuera de lo superyoico, ¿eh? Porque puede impactar por superyoico también dentro de los análisis. Y me parece que esta escritura es performativa de lo que es una sesión contigo. Es así. Por otro lado, lo que quiero señalar es que tengo la impresión que tú misma estuviste afectada por situaciones traumáticas sociales. Por suerte, en la SAP tenemos una materia muy breve, quizás demasiado, que se dedica a escrituras de Freud y de otros autores sobre traumas sociales y sobre situaciones sociales, y se ven en los tratamientos mismos. ¿Qué se ven en los tratamientos mismos? Vi una cara por ahí, pero tengo la impresión de que tú misma estuviste también afectada por traumas sociales, familiares y sociales. Y por suerte la tenemos acá, Yolanda, que la he escuchado tantas veces hablar de estas cosas y que por ahí nos puede ayudar en esto o aportar en esto. Yolanda también es muy poética, muy poética. Y bueno, eso es lo que quería decir, como las dos cosas, el pensamiento, los conceptos y lo afectivo, la afectación realmente, se juntan en este escrito y en cada sesión. Ilse. No, Helen. Elena, Helen. Helen. ¿Puedo hablar? Sí. Yo soy Aileen Whelan desde Barcelona. Realmente felicito a Mónica, que en otras épocas hemos coincidido en diferentes encuentros por aquí, por Londres y demás. El trabajo ha sido muy conmovedor en la manera en que lo has planteado y creo que retomo lo que decía Carlos Tavia, que es en el encuentro analítico donde ambos procesan los diferentes traumas vividos por cada uno de tanto el paciente como el analista. Evidentemente, desde el punto de vista del analista, lo procesa de otra manera. Aquí en Barcelona hemos tenido la oportunidad de escuchar dos trabajos de dos psicólogas ucranianas que están instaladas en Barcelona, que trabajan con pacientes online en Ucrania y pacientes aquí
migrados forzosamente a Barcelona. Y tanto los pacientes, las madres, las familias, los niños que ellas ven, han pasado por las mismas vicisitudes tremendas que ellas mismas han vivido en esta huida de Ucrania. Pero la capacidad de estas dos psicólogas de conectar, pero de procesar y estar presentes, realmente tienen un efecto, como diría, sanador de alguna manera para sostener las situaciones tan tremendas que ellos viven y bueno, y colateralmente todos nosotros por aquí en Barcelona. Gracias, Mónica. Sí. Bueno, lo siento, va a ser muy desordenado. Sí. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empiezo por 1890-1960. Que cuando lo escribí, pero me salió así inmediato. Y después me dije, ¿por qué 1890? Y entonces me di cuenta que tenía que ver no solo con mi generación, ¿cierto? Yo soy un baby boom, o sea, soy de los años 50, era adolescente en los años 60, y probablemente mis abuelos, no probablemente, seguramente llegaron a Argentina en los años 1890, 80. Pero esto es en lo individual, en que todos somos hijos de una niñez, ¿no? Todos somos hijos. Pero después me dije que había otra cosa más importante que es más actual para mí. No se oye bien. Así se oye mejor. Bueno. Pensé que había algo más que lo individual de generaciones mías en este caso. Y pensé en la situación actual, en el presente. En 1890, yo lo asocié después de ver las que dijo, que eran las grandes migraciones debidas a la industrialización en Europa, en donde se migró del campo a las ciudades, de las persecuciones que había en ese momento también, por ejemplo, de Rusia, actual Ucrania, hacia Europa y después hacia Inglaterra y después si podían a Estados Unidos, de los judíos. Pero no solo, eran toda esta gente que vemos sin hogar, sin techo, como se dice acá, ¿no? En las calles en Europa hoy era común en esa época. O sea, eran esos movimientos migratorios enormes. En 2016, con Yolanda, yo había largado uno de esos proyectos de juntar gente que normalmente no son enemigos, en un lugar en Roma, éramos pocos, éramos analistas, y para discutir de lo que pasaba, 2016 eran las grandes migraciones de Siria, de África, y en Italia estaban. Y eso me había como alertado a algo que yo tenía que hacer mínimamente. 1890, 2000, los años 2000, las guerras, y después, evidentemente, los años 60, que son los años de mi adolescencia, pero son los años 60. Los años 60 con la idea del progreso, con la idea aquí en Latinoamérica de los movimientos revolucionarios, la teología de la liberación, no sé si ustedes se acuerdan, mayo del 68, las guerras de colonización, de las colonias, por la liberación, todas las guerras en Europa de los servicios militares a las colonias para liberarse. Toda esa cosa, el muro de Berlín, la construcción del muro de Berlín, los años 60 no fueron nada más que los años hippies de mi adolescencia, digamos, si hubo hippie. Y me dije que entonces esto estaba enmarcando algo que evocaba para mí el presente actual, de otra manera, evidentemente,
con la idea de que el progreso, como lo diría Benjamin, tiene dos caras, ¿no? De cierta manera nos ayuda y de otra manera nos da posibilidad de destruirnos completamente. Y fue así que empecé este trabajo, sin darme cuenta, le voy a decir. Entonces, después, eso era un cuadro, y les quería decir algo, para mí el análisis, el análisis es hermoso porque es antidestino. Antidestino. En eso me encuentro con estos tres, diría yo, autores que son amigos míos, gente muy conocido, pero que son gente que yo frecuento mucho y que me ayuda mucho. Él escribe por estrellos. Wittgenstein escribe en aforismos, no escribe. O sea, y eso tiene algo que ver con mi manera de escribir también. Yo no soy capaz de escribir académico. Sí, soy capaz, hice una tesis de doctorado, pero me aburro. Entonces, me sale más así por destello. Y pensé, estoy asociando con lo que te dije, ¿no? Dijo hacer un desorden. Pensé en otra cosa. No sé dónde lo escribió, si lo contó. Bion dijo que Melanie Klein no había entendido nunca que él se había muerto en agosto de 1918. No había podido con eso. Él decía que se había muerto en agosto de 1918. Y este paciente a mí me evocó mucho esto, que son cosas que no se pueden entender, pero que hay que vivir con eso. Hay que vivir con que uno se murió en una cierta fecha y uno sigue vivo y sigue vivo con él, y muy vivo, ¿no? Y puede pensar, pero que esa parte que se murió ese día hay que guardarla y respetarla. No hay que enterrarla en análisis. Eso a mí me ayudó mucho en el trabajo con este hombre, que para mí fue muy, muy, muy importante. Y después, pensando mucho en la ética de hasta dónde, cómo se recibe, cómo se ama, lo que podría ser horrible, ¿sí? Cuando se escucha. Sí. Para que te escuchen bien. Ese acto de amor, de hospitalidad, me parece fundamental. Y es algo que el análisis me lo permite en circunstancias de análisis, porque yo fuera, no soy la misma. O sea, no tengo la misma capacidad de amor a todo, que esas sesiones con mis pacientes me ofrecen también de vivir con esa parte mía que es capaz de amar lo que normalmente no soporto. Entonces, las quiero mucho por eso. Y otra cosa que quería decir era, hablar de constelación. Para mí constelación son las estrellas. Y más claramente yo vengo de una familia que tenía lugar en la Patagonia. Y a mí de muy niña lo que me queda son las imágenes de las estrellas, de mirar las estrellas sin polución nocturna, sin que las luces del progreso me las haya tapado. En un momento dado fui a Bion y Marrakech, hice Bion y Marrakech, ¿por qué? Porque yo me iba a Marrakech, porque hasta esa época, en Marruecos, que no quedaba lejos de París, había cielo, el cielo africano, y no había demasiada luz. Entonces es una especie de bóveda mental para mí, protectora, importante. Y lo de constelación, ¿no? De ahí son las arcadas, también los escritos de Benjamin, arcadas. Es mi arcada. Después, no sé, hablaban de los cambios, ¿no? De países. Yo escribo en francés o en inglés. Soy muy analfabeta, literariamente hablando. No he ido a la escuela prácticamente en castellano, ni en italiano, que son los otros idiomas, en alemán muy poco, que son los idiomas que he tenido que frecuentar escolarmente.
o sea, el inglés y el francés. Y después las traducciones las edito yo. Me queda que sé. Entonces es extraño ese trabajo de traducción constante que yo tengo, que me ayuda mucho a escribir, porque encuentro palabras que no puedo encontrar en un idioma que tengo que... Y esto es una especie de encaje, un poco como en análisis, las palabras que uno no puede decir o que uno piensa, pero que al mismo tiempo no suenan como lo que hay que... Las notas de la música no va. Eso con respecto a los viajes, ¿no? Y otra cosa más que me acordaba, mi querido seminario de París, que todavía sigue fielmente conmigo desde 2003, y que viene una vez por año a Porto, ahora que me fui con la epidemia. Me quedé ahí, estoy muy agradecida de que me hayan recibido. Entonces, este grupo con quien trabajo desde hace tantos años, me llaman el perro de la mina. Perro de la mina. No sé acá que no, porque cuando ven que yo digo hay que ir o hay que hacer, no es que yo no, o sea, pero 6 meses después hay que ir y hay que hacer y que había de haberlo hecho. O sea, bueno, ahí eran perritos, y creo que los metió Roger, los ponían, se salía corriendo, el perro salían todos detrás. El micrófono. Entonces, eso del perrito de la mina que me gusta mucho porque me siento... Hay algo ahí que probablemente sea no, el sentido de la navegación que uno tiene que adoptar cuando ha tenido que irse muchas veces de muchos países y cambiar muchas veces de idioma y cambiar muchas veces de cultura. Se desarrolla, cuando se puede, pero en mi caso, se desarrolla no una sobreadaptación, aunque hay que hacerlo, pero es más bien una adaptación y al mismo tiempo una red constante de cuándo va a haber peligro, o cuándo algo va a pasar, o cuándo algo va a estar a la moda, ¿no? Un psicoanálisis. El día por ahí se acuerda, en los bienes en Marrakech, cada vez que yo daba un título a una conferencia, que yo decía, trabajamos sobre tal cosa, pasaba. Era terrible. O sea, o pasaba, se volvía la moda el año después, era el zeitgeist, simplemente yo tengo el olor para el zeitgeist. O se volvía la moda tal tema, y entonces todos los congresos de la IPA iban a ser sobre ese tema, o era sobre a la frontera, y todo iba a ser a la frontera, o curse or intercourse, que es difícilmente unirse o odiarse, y ahí estábamos todos. O el último, Viaje a lo desconocido y son dragones, y apareció la COVID. O sea, para decirles que vos viaje a lo desconocido. Y lo último es que quería decirte, Yolanda Gampel ha sido mi primera supervisora cuando yo empecé a trabajar. Yo tenía 30 y pico y ella tenía 40 y pico, o sea, era hace más de 40 años, desde entonces somos muy amigas, pero ha sido alguien para mí muy fundamental, porque estando en Europa y haciendo mi trabajo en Francia, sobre todo, era extraordinariamente, esto se hacía, esto no se hacía, ¿eh? Y Yolanda me permitió en ese momento decirme que yo haga lo que quiera, no con esa libertad porque yo soy suficientemente rigurosa para no hacer mucho lo que quiero, pero me dio permiso. Y entonces estoy siempre muy agradecida, y le estoy muy agradecida que tome el tiempo también de estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, muy desordenado. Yolanda que pidió la palabra, pero no pide la palabra. No, le podemos decir que ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario en el Zoom? Yolanda. Yolanda, te escuchamos. Está muteado. Está muteada. Sí.
No tenés habilitado el Ahí micrófono. está. ¿Me escuchan? Ahora Sí, ahora sí. Perdónenme, pero de tanto gritar por adentro no puedo ni siquiera hablar para afuera con todo lo que pasa acá. Estoy completamente ronca y pienso que es debido a que la única manera que me puedo permitir gritar es de adentro. Pienso que muchísimas gracias, Mónica, por lo que traes y muchísimas gracias a esta sociedad donde estuve muchas veces, donde hay muchísima gente que conozco y amigos que trajeron, que se permitieron presentar algo distinto dentro del psicoanálisis que Mónica nos quiere traer y qué es lo que se manifiesta entre el pasado y el futuro, entre la irreversibilidad del tiempo vivido y lo desconocido del tiempo no vivido. No sé si es comprensible la frase. Es el fugaz instante en que se presenta a los seres humanos la oportunidad de combinar la curiosidad con el razonamiento. De conocer la fuerza vital o paralizante de las emociones, de saber elegir, jugar, escribir poesía, tomar decisiones, en resumen, de abrir el inconsciente a la conciencia y a lo actual. Eso pienso que Mónica nos trae. Muchísimas gracias. Gracias. Lucas, ¿quieres hacer algún comentario, decir algo? Nos quedan pocos minutos. Bueno, a lo mejor sea redundante y sea una cuestión de detalle, pero me parece que hay un tratamiento muy respetuoso hacia todo lo fragmentario que puede aparecer en la experiencia del análisis y un alojamiento de eso fragmentario que permite su crecimiento natural, digamos, en caso de que crezca, ¿no? Pero que en caso de que no fuerza crecimientos falsos. Y ahí me parece que hay una ética y un modo de trabajar, que yo lo dije en mi texto, que requiere la valentía de soportar el espacio vacío también. Y eso no es sencillo, lo tenemos vivenciado, creo, en esos casos en que rellenamos alguna cuestión por lo difícil de tolerar de ese modo, de esos tiempos, ¿no? Lo difícil de tolerar emocionalmente. Me parece que ahí hay un saber hacer que requiere mucho de la persona, del analista. Y creo que el texto de Mónica lo refleja muy bien. Nada más. Mónica, ¿querés decir algo? Que estamos ya por cerrar. Creo que lo mejor es agradecerles a todos ese momento de emoción compartida, muy compartida. Bueno, vamos a ir. Encontrar el 14 de abril. El 14 de abril paso un aviso, va a estar con nosotros.